Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer. Hoy estamos acompañadas por mucha gente, muchísima gente. 2 personas que vienen acompañadas por otras 2 casi personas, porque con lo que pesan son 2 personas prácticamente. Hoy tenemos aquí sentadas a Joan Porcel y Lluís Garau, que vienen literalmente desde Málaga, recién ganadas, recién celebradas. Literalmente. Literalmente. Y acompañadas por estas 2... aparentemente ligeras biznagas, pero os puedo asegurar que si las cogéis en vuestras manos os podéis hacer un entrenamiento en casa que os vais a poner super fits. Galardonadas. Galardonadas, vienen galardonadas. Que sepáis que esto me gusta mucho porque eso demuestra el talento y el criterio. Me voy a echar flores yo aquí ahora. Que estas personas estaban citadas antes de ganar estas biznagas y que además el Festival de Málaga, que lo estábamos ahora hablando, ¿no? Esta edición ha sido bastante queer, vamos a decirlo así. Bueno, ha habido como muchos guiñitos queer en el palmarés. Hemos tenido a la ganadora Marta Matute, maravillosa, perfecta. Te quiero un montón, Marta. Peliculón. Peliculón. Yo no moriré de amor. Hemos tenido a Iván y Hadux, que vienen además de ganar el Teddy en la Berlinale, después de un chiquillo que estaba empezando, pero Almodóvar con La Ley del Deseo en el 84, creo que fue la última vez que se ganó por España. Luego también Sucia, que es un documental de Bárbara Mestanza. Maravillosa, Bárbara, también te adoro, eres perfecta. Y obviamente La Carn, dirigida por... Joan Porcel. Ah, yo sí. porque en teatro la dirige Lluís. Ah, claro, bueno, y sí, es en verdad. el cine dirijo yo. Vamos a explicar esto. Es... ¿Cómo lo explicamos esto? Esto muy lo explicamos fácil. muy fácil, que es una performance que... Exacto. O sea, es una obra de Lluís Garau, porque yo hago la performance en teatros, de hecho la sigo haciendo, y la película la dirige Joan Porcel. ¿Por dónde empezamos? ¿Estáis, ¿Cómo abrimos esta carne? ¿Estáis contentas con la carne? Jo, estamos muy contentos. ¿Sois vegetarianas o sois... ¿Te imaginas? No, ¿Te somos imaginas? mallorquines. No, los no mallorquines podemos. no pueden ser vegetarianos. Ah, ¿no? No, porque incluso hasta lo vegetariano lleva grasa de cerdo. Exactamente. Que somos así. Un poco violento, pero es así. Bueno, para la gente que no conozca un poquito sobre La Carn, pues bueno, La Carn, como podéis comprobar por las personitas que nos acompañan, es una de las películas del momento, inspirada en una performance anterior con el mismo nombre, y sigue la historia de Lluís, de Ferran, en su proceso de descubrir el sexo y descubrirse a sí mismo a través de chat roulette. Habrá gente que nos escuche que conocerá qué es esto de chat roulette y que no, Si no pero lo hablaremos de ello, ahora lo explicamos. Una plataforma de chat aleatorio donde pasaba un poquito de todo. Sigue pasando, tiene otros nombres, hay diferentes plataformas. Bueno, esta película arroja un pelín de luz en esta intersección entre la intimidad y la exposición a lo desconocido, lo físico y lo digital, la inocencia y el riesgo. Habéis visto qué listas somos aquí, Marina. Hoy hablamos con Joan Porcel, director especialista en el documental que ya ha trabajado la disidencia en su obra anterior, y Lluís Garau, el autor de la performance original, además de bailarín y performer. Iba a añadir esta otra palabra, poquero también, ¿no? Vende humos, a mí me encanta decir eso. Perfecta. Bueno, vuestro trabajo aborda la digitalidad y la sexualidad desde lo artístico y hoy pues vamos a ahondar un poquito con ello. Bueno, entonces, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Yo os veo un poquito cansadas, muy guapas, pero cansadas. Pues un poco de resaca emocional, ¿no? Después de estos casi 10 días en Málaga, con vuelta a Madrid, vuelta otra vez a Málaga a recoger el premio, presentando la película aquí en España por primera vez. La mayoría del equipo la ha podido ver, familiares, bueno, el público de aquí, que también había generado cierto hype en ciertos círculos, pero también en otros que no nos esperábamos que iban a querer venir a ver la peli y que sorprendentemente la han recibido pues con mucho cariño, con mucha reflexión, pero con mucho cariño. Y nada, ya te digo, exhaustos, pero muy contentos. ¿Cuál ha sido el feedback? Muy positivo, la verdad. A mí me ha sorprendido un montón. O sea, ¿os ha sorprendido en plan que fuera positivo o os ha sorprendido algo específicamente que hayan dicho? A mí me ha sorprendido que sea positivo de parte de un público a lo mejor más generalista o críticos como más desde ámbitos como, sí, más, no sé si decir heterosexuales, pero sí, claro. Ya me entiendes, un poco más en ese aspecto y ha gustado. Es una película que no solo gusta a gays y eso... Y no solo ha gustado lo que comentaba antes, yo creo que ha hecho como...
abrir un poco la mente, por una parte, y reflexionar mucho sobre ciertos comportamientos y ciertas actitudes y yo creo que ciertas dinámicas que estamos tomando últimamente, que parece que la sociedad está perdiendo un poco el norte, ¿no? Sí, es que de verdad, fascismo. Necesitamos el fascismo que nos ordenen un poquito lo que tenemos que hacer, porque si no, chica, Exacto. esto se va a perder. De hecho, claro, estaba pensando que no hemos dicho exactamente cuáles son esas dos biznagas. Pues mira, te lo digo yo fácil. Como si fuera el telecupón. Una es el trabajo de un gran equipo maravilloso, que estamos súper contentos y orgullosos. Mejor película Y que española. es la mejor película española. Y una es al pedazo de morro que tengo yo como artista, porque bueno, aunque haya estudiado arte dramático, me considero más performer o bailarín y en este caso he ganado, bueno, un premio que encima es que no me pega nada, interpretación masculina, Ya. que sin ser yo nada de eso, Exacto. pero bueno. Masculina yo, ¿de quién Súper estarán masculina, hablando? súper masculina, pues sí, es el premio de ¿Te interpretación. has sentido súper validado por el premio? Mira, Masculinamente. sí, es que sí, es que sí porque una no se lo cree nunca. El síndrome de impostor lo tenemos todos y no pasa absolutamente nada por hablar de ello y yo lo tengo, evidentemente, como Cari, cualquier se le otro. llama nueva masculinidad. Y Exacto. esto también está llegando a los premios. Exacto, la Y es vulnerabilidad, importante la eso. fragilidad, necesito tu Yo creo que sí, validación. yo creo que sí. Sí. A ver, nosotras también necesitamos la validación de la gente porque para que esto exista y podamos encender las luces y esta gente se siente aquí y les podamos traer, la gente tiene que suscribirse a donde nos puedan suscribir, es decir, YouTube, Spotify, no sé qué, y a nuestro Patreon, que además la gente luego pues escucha los programas sin anuncios, tiene como cositas, sorteos, detalles, así que chicas, ya sabéis, suscribiros si queréis que lo queer siga existiendo en este mundo, que lo necesitamos más que nunca. Yo me pregunto, ¿dónde vamos a poder ver la peli próximamente? Que lo explica mejor Joan Porcel, que seguro que no va a meter la pata como yo. Bueno, a ver, vamos a empezar ahora una gira de festivales que va a Ujú. ser nacional e internacional. Vale. Creo que cuando sale este episodio, cuando estrenamos, ya hemos pasado por Barcelona, pero van a salir nuevas fechas que podréis encontrar o en las redes de Lluís Garau o en las mías. Ujú. Yo creo que este caminito va a ser así un poco de hormiguita hasta el otoño, final de año del año que viene, que es cuando llegaremos a salas, que espero que hayamos hecho un muy buen recorrido en festivales y las salas nos quieran llevar y decidirse por programar esta película, que es risky, pero parece que, bueno, oye, está gustando. Ujú. Hay que ir calentando a la gente. La performance también ayuda, ¿no? ¿Vas a seguir haciéndola o...? Bueno, yo me estoy despidiendo un poco de la performance porque es algo realmente agotador, ¿no? Físicamente y emocionalmente, y creo que me estoy despidiendo un poco. No es una obra al uso, no es una obra en la que yo interprete un personaje y cuando llegue a mi casa pues me olvido de él. En realidad es una obra que habla de una herida muy profunda mía y de una herida compartida con mucha gente, obviamente, pero sí me estoy despidiendo un poco. Es una pieza en la que yo me conecto en directo durante una hora entera a Charroulette y entonces modifico toda la dramaturgia de mi obra cada vez que me subo al escenario. Entonces yo nunca sé lo que va a pasar, ¿no? Claro. Ahí. Y lo que encuentras en Charroulette muchas veces es un reflejo de ti mismo, ¿no? Y una dualidad que todos tenemos. Entonces es agotador a nivel emocional y por eso me estoy despidiendo de la obra. Bueno, y físico, porque Lluís mueve el culo en Lo la doy obra, todo, que eso sí. flipas. Eso Un sí. gran Es twerk, un espectacular. gran twerk, No, ¿no? tengo que mejorar un poco últimamente, estoy un poco mal. Con ese tema lo pensaba el otro día. No, sí, que evidentemente lo doy todo. De hecho, ahora lo acabo de hacer hace 2 días y tengo la espalda horrible, así que nada. Hay que entrenar. Exacto. Es verdad que, bueno, creo que para empezar lo guay sería como poder explicar a la gente que no sepa un poco cómo funciona esto de chat roulette, ¿no? Que es como un chat en directo en el que tú te conectas, que es una cosa bastante anónima. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente es una web donde tú entras y te conecta aleatoriamente con otra persona por videollamada. No eliges tú con quién te conecta, es aleatorio. En cualquier momento, tú o el otro usuario que ha entrado de la misma manera que tú, acordémonos siempre de esto, que esto es muy recíproco. Quiero decir, si tú Ujú. estás ahí y te están viendo es porque alguien también está allí y vale la pena hacer hincapié. Cualquiera de los dos hay un botón que pone Next y eso como el programa de la tele, ¿no? Le das Exacto. a Next y pasas al siguiente. Y bueno, y esta dinámica, que recuerda un poco a este scroll infinito, te permite conectar durante varios segundos o durante horas con una persona desconocida y, bueno, entablar una
conexión, vamos a llamarlo así, porque dentro de esas conexiones pues hay un poco de todo, ¿no? Claro. Desde conversaciones a guiños a incluso relaciones sexuales, ¿no? Bueno, y que es un mundo como muy oscuro quizás, en el que conoces a gente pues que a lo mejor pues es un poco que vive en su habitación encerrada, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos con nuestro proyecto es también encontrar la luz dentro de toda esa oscuridad, porque nos parece muy humanista, precisamente, hablar de los interiores de las habitaciones de la gente y sus morbos y sus vicios, pero también encontrar la humanidad ahí dentro. Y creo que lo conseguimos con el proyecto. Yo creo que lo conseguís totalmente. A mí me encanta la peli. Además, creo que refleja como ese espacio en el que todas, ¿no? Más o menos normativas, nos hemos ido como encontrando a nosotras mismas, que son nuestras habitaciones, ¿no? Y sobre todo esta generación que, bueno, ahora ya hay generaciones que ya han crecido directamente con la posibilidad de acceder a Internet, ¿no? Pero las que hemos descubierto esto en nuestro proceso de crecimiento, de repente, es como que ha tenido un impacto muy fuerte en nuestra forma de construir también nuestra sexualidad, nuestros gustos, nuestro autoconocimiento y demás. En vuestro caso, ¿cómo ha impactado esto de Internet y las redes en vuestro despertar sexual? Yo descubrí mi sexualidad a través de echar roulette y siempre me gusta explicar que la descubrí a escondidas. O sea, yo tenía una habitacioncita pequeñita en casa de mi abuela en la que había 2 puertas para abrir la habitación. Entonces yo sabía cuando abría la primera que la segunda Que aún era el rato que tenías para... exacto, para esconderlo. Entonces esa forma de conocerse a uno mismo ya te sitúa en el plano de lo que va a ser tu vida. Y es que cuando descubres algo tuyo a escondidas, lo llevas escondiendo durante mucho tiempo seguramente. Y quizá cuando decides no esconderlo, aún sigues teniendo ese trauma y esa vivencia que te sigue hasta que te seguirá siempre. Entonces, una de las cosas que me di cuenta con la aplicación es que tú enseñas lo que quieres. Entonces tú modificas lo que tú eres para que la otra persona vea algo que le vaya a gustar. Exacto. En esa modificación, que yo la sitúo en Charroulette, pero la utilizamos en cualquier otra red social, como puede ser Grindr, como puede ser Instagram, como puede ser lo que te dé la gana, tú lo que estás creando es una versión mejorada de ti. Entonces, en esa versión mejorada de ti, hay un decalaje entre lo que eres y lo que percibes y lo que te perciben de ti. Entonces, esa locura en la que hemos aceptado todos las bases de este juego, en realidad la cabeza nos la va a destrozar durante Bueno, porque es mucho un teatro al tiempo. final, no Es deja un de teatro, ser, es una no deja de ser performance. sí, una creación. Sí, y yo creo que un poco paralelamente con lo que comenta Lluís, creo que, claro, fuimos la primera generación que crecimos con un ordenador en la privacidad de nuestra habitación, porque las generaciones anteriores quizás tenían un único ordenador con conexión a internet en un lugar público de la casa, ¿no? Como podía ser el salón, el despacho, pero Lluís y yo ya fuimos una generación que tuvimos un ordenador dentro de nuestra habitación, ¿no? Yo en particular recuerdo que en mi adolescencia mis padres decidieron mudarse a un pueblo, nos fuimos de la ciudad y al final no dejaba de ser mi conexión con lo que hacía el resto de la gente de mi generación en lugares que aparentemente eran muchísimo más sociales, más divertidos y más modernos que en el pueblo donde yo vivía. Exacto. Entonces siempre me quise de alguna manera reflejar como si fuera un espejo en todas esas influencias que iba consumiendo pues en Tumblr, en Fotolog, en una serie de páginas, entre ellas una que era Flickr, que era una plataforma de foto que precisamente es donde conocí a Lluís, siendo los dos de la misma isla y por eso quiero decir que me hace mucha gracia que Lluís y yo ahora estemos aquí haciendo este tour de prensa hablando de una peli sobre internet cuando Lluís y yo somos internet friends, ¿no? Claro. Muy jovencitos nos conocimos y luego la vida pues mira nos ha llevado... ¿Cómo eran las fotos que ponía Lluís? Son increíbles. Apuntaban maneras. Son increíbles. Claramente apuntaban maneras a lo que acaba siendo la peli. Era muy fotos de habitación, fotos Sí. de... Bueno, muy lo que refleja la película. Urbanizaciones vacías, urbanizaciones en invierno, Sí. el irte con tus amigos con unos looks loquísimos a una calle desértica, a hacerte unas fotos con unas gafas y una camisa y un tal...
Yo era un poco más emo skater, ¿no? Pero bueno, que cada uno fue su tribu, ¿sabes? Pero Juice era modernísimo. Debo decir que yo he reflexionado mucho sobre eso, que lo que hacíamos en nuestra infancia, adolescencia, la creación que hacíamos en esos momentos es la que nos va a perdurar durante muchos años y siempre volveremos a ese joven que tenía esa ilusión por colocar, yo qué sé, un trapo en un sitio y hacer un set. Ese recuerdo en realidad es el que nos va a ayudar a entender nuestra obra durante toda la vida. Y hay que decir que ese internet que conocimos hace 15, 20 años. 20 años. No sé, sí, joder, sí, 15, 12, 15, no qué sé, por ahí, pongamos 15 años atrás, ¿no? Sí, vamos a cortar aquí, ¿no? Era muchísimo más naif, muchísimo más amable y igual de peligroso que el que hay ahora, ¿no? Sí. Pero ahora sí que veo un acceso muchísimo más precoz y muchísimo más... Uy, no sé, igual me voy a pisar un poco tal. Muchísimo más peligroso en cuanto a lo político en los consumos que hay ahora mismo en las redes sociales. Quiero decir... Claro, porque quizá antes también estaba como colocado en un lugar en el que tú tenías claramente una vida y luego, como decía Lluís, ¿no? Como que tenías como tu vida paralela o tu vida en tu habitación conectado a internet, pero ahora ha inundado toda nuestra vida en nuestras manos, constantemente, Claro. con las redes y demás, ¿no? Cuando salías de tu habitación, ese universo de alguna manera desaparecía porque Claro. tú no tenías acceso en el teléfono móvil cuando ibas en la calle, no recuperabas tus amigos, volvías a ir a clase, volvías a ser el pringao del cole y la vida continuaba, no Exacto. pasaba nada, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ahora creo que hay una cosa que incluso me parece ciertamente violenta, ¿no? Claro. También, bueno, luego ya se puede hablar del algoritmo, de las grandes empresas que tienen estas grandes plataformas que están patrocinadas por políticas que son un poco oportunistas según el gobierno de turno, pero bueno, eso ya sería Pedófilos, otro... todo, tenemos No, otro- pedófilos muchos ha habido más. siempre. El pedófilos ha habido siempre. Yo, ya te digo, lo hablaba con Lluís el otro día, Chatterra, como de esos espacios prehistóricos. Me acuerdo de entrar a un sitio que era el chat de las 3 mellizas, que no puede haber una cosa como más Creepy. cute de decir, ¡ay, el chat de las 3 mellizas! Y claro, que niños de 7, 10 años estuvieran conectados allí y que al otro lado, a saber con quién estaban hablando, pues, ¡jo, qué miedo!, ¿no? Es como... Precisamente de eso quería hablar yo porque, bueno, yo creo que muchas personas queer que estábamos como buscándonos y tratando de encontrar esos espacios en los que poder empezar pues a investigar por pura hormona que te lleva a ello, yo sí que fui una de esas personas que los chats, aquellos míticos de Terra, ¿no? Pues yo, mis primeras experiencias sexuales, vistas con el tiempo, con bastante tiempo, eran ciertamente problemáticas porque obviamente era una persona joven relacionándome con personas bastante más mayores que yo, que pese a que yo sentía, ¿no? Y que creo que esto está de alguna forma también presente en la película, como que yo era el caramelito de la situación y que yo tenía el control de la situación, no era una realidad, ¿no? O sea, que realmente las personas que son mucho más adultas y que tienen más experiencia tienen verdadero control, aunque tú creas que lo estás teniendo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas de esas primeras experiencias que hemos vivido dentro de la comunidad que han sido traumáticas porque nos hemos puesto en lugares de abuso, problemáticos, y han sido nuestras primeras experiencias. Y como decías tú, al final es como eso es lo que nos construye y lo que luego impacta sobre cómo nos vamos desarrollando, ¿no? Sí, obviamente el proyecto habla sobre esto, sobre Ujú. el sentirse un trozo de carne también, ¿no? Y Ujú. como ponerse a la disposición del otro, en este Ujú. caso, a la disposición de alguien mayor que tú o alguien desconocido. Y sí, obviamente es un trauma para la persona que lo está haciendo. Ujú. Pero yo tampoco, no me gustaría demonizarlo, No. porque de alguna forma las visiones no tienen que ser solamente binarias Sí, desde es lo, bueno o desde lo malo, joven sí. a lo adulto, porque desde lo adulto también hay un motivo por el hecho de que te atraigan personas más jóvenes. Yo creo que desde lo adulto, y además que todos llegaremos ahí, porque en realidad todos nos haremos mayores, ¿no? Y todos veremos en nosotros patrones que quizá hemos vivido como jóvenes, luego los repetiremos, pero los haremos desde otras perspectivas más adultas. Entonces creo que es importante entender que todo nace desde una carencia, quizá, desde un ecosistema que nos protege o que un ecosistema que nos alienta a hacer ese tipo de
conductas, ¿no? Creo que la responsabilidad no es hacia las personas, pues quizá que sienten deseos hacia personas mayores o hacia personas jóvenes, sino entender cuál es el ecosistema que nos ha enseñado ese producto y esa validación. Bueno, ahí está el hay un debate, debate, claro, es ¿no? un debate, que es una muy conversación. compleja. Lo es. Y que no es tan fácil, pero que está ahí, que está presente y que yo creo que lo interesante es como que se abra la conversación y podamos hablar de ello. Sí, desde luego. No había una idea moralista o educacional en hacer esta película, ¿no? Simplemente, de alguna manera, pues abrir una puerta, permitir a que los espectadores puedan sumergirse en este mundo, acompañar a Lluís y de alguna manera, bueno, pues eso es lo que comentamos, ¿no? Abrir el debate, que los adultos responsables sepan lo que pueden encontrar sus hijos a 2 clics en el teléfono móvil y que a partir de aquí que cada uno eduque en su casa, ¿no? Exacto. Pero siempre con conocimiento y con información, que creo que al final es lo que más nos falta a todos cuando nos vemos inmersos en situaciones complicadas, ¿no? Y bueno, un poco lo que pasaba con ese internet, ¿no? Es que era un Far West donde nuestros padres, donde nuestros profesores no entendían qué pasaba, iban por detrás, no tenían las herramientas de alguna manera, y ahora que las empezamos a tener, parece ser que da de alguna manera cierto miedo, yo no digo legislar, pero sí como hablar de ello y sobre todo hablarlo de una manera un poco desprejuiciada, ¿no? Sabiendo lo que hay y a partir de aquí, pues que cada uno decida cómo quiere trabajar esto, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí más me gusta de la película es que consigue como verdaderamente retratar ese timing, de esa sensación, yo que he sido usuario de Chat Roulette, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Y no sé bien cómo explicarlo, ¿no? Es como esa sensación de misterio, de excitación, de sorpresa y también un poco como de miedo, ¿no? A que de repente conectas con alguien y desaparece, ¿no? Y vuelve a aparecer, ¿no? Y hay una secuencia de la película, bueno, ya cuando la gente la vea, que me parece que lo muestra perfectísimamente bien y que mantiene como esta cosa de misterio de decir, me meto aquí y no sé con quién verdaderamente voy a terminar o si verdaderamente voy a terminar con alguien o no. Y esto es una cosa que me gusta mucho. Cada uno de los espacios que sirven para encontrar gente desconocida en el mundo gay tiene sus timings y sus pausas y sus códigos, ¿no? El cruising tiene uno, el Grindr tiene otro, Instagram quizá también tiene otro. Y en nuestro caso, Chat Roulette, para mí es algo de la espera. Hay algo del esperar, hay algo de que esas imágenes van pasando una detrás de la otra, que en realidad lo que estás esperando es algo que jamás va a llegar del todo, porque lo que va a llegar va a ser en forma de imagen, en forma de videollamada, no va a llegar hasta tu casa. Entonces siempre tienes que asumir que lo que vas a vivir va a ser como una especie de coitus interruptus, ¿no? Y algo efímero. Efímero, que se va a pasar, nunca más vas a volver a conocer a esa persona. Quizás sí, quizás puedes tener suerte, incluso sea tu vecino, como por ejemplo, bueno, no haré spoilers ni nada. Por ejemplo, X. Yes. Y bueno, sí, a mí también me parece algo muy bonito que retrata la película. Bueno, Tiene hasta un punto, o sea, viendo la peli tiene hasta un punto hasta romántico, me refiero, como esta Sí, cosa pero como es de lo que- inesperado, ¿no? Ahora que vivimos en un mundo de tanto control, de saber lo que quieres, de cómo lo quieres, de son todo el estrellas menú, de no sé qué, fugaces. es como hay un punto de la fugacidad de de esta dinámica que tiene un punto hasta romántico. Es que es el dejarse sorprender por la persona que está delante de la otra webcam, ¿sabes? Sí. A mí eso es algo que realmente me impacta mucho. Yo puedo decir que he tenido microenamoramientos en Chat Roulette, porque realmente lo he sentido de estar conectado con una persona durante un tiempo y algo de él, quizá la voz, quizá el cuerpo, quizá un gesto, una mirada, lo que sea, me ha seducido muchísimo más que si estuviera en cualquier otro sitio, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, la película habla de eso, habla de esa manera de conectar con alguien que vive Bueno, en otro sitio. es como el mercado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tienes allí, valoras que el poco tiempo que te permite estar viendo a la otra persona y saber que en cualquier momento esa persona puede apretar un simple botón y desaparecer, te hace valorar mucho esa conexión, ¿no? Sobre todo si te interesa, te parece guapo, te está dando buena conversación o simplemente estás viendo cómo baila, ¿no? Entonces es un poco... Y trasladar eso que venía muy bien recogido en la obra de Lluís y trasladarlo al lenguaje fílmico, pues había
Es que es complicado. Corrías el riesgo de que de repente en esa traducción el público pudiese desconectar en la sala de cine, ¿no? Y más cuando ese consumo es colectivo. Porque luego aquí ya entraríamos en otro tema, ¿no? Que es que el hecho de ver esta película solo en la intimidad de tu casa, en un ordenador, como yo me he visto la mitad de la filmografía de directores que me fascinan, se funciona de una manera. Sí, tiene un impacto en ti que es diferente cuando lo compartes cuando en lo una sala con compartes, un montón de gente, claro. Exacto. O sea, ¿cuál es la diferencia que habéis visto? Claro, yo la vi solo. Claro, porque tuve un link privilegiadamente para ver esta película. Claro que sí. Sí, a ver, la primera vez que fue en Tallinn, en Estonia, en su estreno mundial, salimos con un poquito de traumita, la verdad, porque bueno, fuimos a jugar fuerte con un público que no conocíamos. Era la primera vez que veíamos la peli en una pantalla grande con el equipo. Había como esa cosa de querer leer la película constantemente, viendo las costuras, analizando constantemente cualquier gesto. Y con el extra de que durante la proyección diversas personas decidieron abandonar la sala. Cosa que en ese momento... es bastantes. Cosa que nos generó cierta inseguridad en cuanto a la película que habíamos hecho, en la película que habíamos construido. Pero a la vez también pasó una cosa muy, muy bonita, y es que al salir, a los pocos minutos, recibimos una serie de mensajes por Instagram de gente que había venido a ver la película. Yo recuerdo uno muy bonito que dijo algo así como: muchísimas gracias por la película, he visto algo de mí en Lluís y creo que necesito parar y repensarme un poco. Gracias, chicos, ¿no? Muchas gracias, chicos. Y dices, bueno, una cosa con la otra, ¿no? Claro. En cambio, el otro día en Málaga sí que es verdad que no sé si es porque el público español conectó de manera diferente, estábamos en un entorno quizás donde la gente entendía más lo que venía a ver. Sí que es cierto que al salir de la sala hubo un punto también de reflexión y no sales de una manera eufórica, ¿no? Pero también toda esa devolución de feedback fue muy bonita en cuanto a todos los temas y todas las situaciones en las cuales ponía al público a pensar, sobre todo, ¿no? A mí hay una cosa de venir del teatro, de pasar del teatro al cine, es que en el teatro el mismo formato, hagas lo que hagas sobre el escenario, termines como termines, el tono que tenga la obra, siempre acaban aplaudiendo. O sea, es un código que tú estás acostumbrado a ir al teatro y que la gente cuando termina aplaude. Quizá aplaude un poquito menos, quizá se levanta, me refiero a que se ponen de pie. Es raro, es diferente. En cambio, en el cine no estamos acostumbrados a aplaudir después de las películas en general, sí. ¿no? De hecho, ya pasa muy pocas veces que vas al cine, aunque no sea una Bueno, en estrena el y cine, tal. claro, sí, a lo mejor en festivales En festivales y demás, quizás que a sí, veces pero cuesta de mucho los norma, aplausos, exacto. pero en el cine la gente normalmente no Claro, aplaude, claro. y tienes que acostumbrarte un poco a eso. Claro, A mí es porque una cosa que una me recepción choca. como muy interna, ¿no? Entonces, como tú como artista es como, vale, un segundo, pero ¿te ha gustado, no te ha gustado? ¿Qué te ha pasado? Claro, Sí. Eso es, sí, sí. El teatro es validación o sea, instantánea en el momento, y el cine es diferente. Te llegan las sensaciones por otro lado. ¿Cómo creéis que ha cambiado Internet en todo este tiempo? O sea, ¿cómo creéis que ha influido? Porque, no sé, mientras estabais hablando pensaba en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema del cruising, ¿no? Que creo que hay un punto un poco similar a lo que se vive en el chat roulette, porque hay como esta cosa de, bueno, que en aquel momento, o sea, cuando el cruising era cruising porque no había otra forma de gestionar tu sexualidad, pues tenía unas connotaciones, pero por ejemplo ahora hay mucha gente que está reivindicándolo como un espacio en el que poder conectarte con otras personas u otros cuerpos desde un lugar más, quiero decir limpio, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Puro. Como más puro, ¿no? De decir, es que tú me estás generando una cosa, ¿no? O tu cuerpo, tu presencia, que a lo mejor yo si estuviera en una app nunca en mi vida te tocaría ni me gustarías, ¿no? Y sin embargo, en esta situación y con lo que estoy viendo de ti, hay algo que me resulta súper atrayente, ¿no? Y claro, esto como que va un poco en contraposición a lo que vivimos o en lo que se ha convertido las redes y las apps, en la que es todo menú,
con lo que tú quieres, como a ti te gusta Y ya. exactamente, y ya está, ¿no? En plan de, si tú no entras en lo que a mí me gusta, chao, no hay oportunidad de vínculo, ¿no? O de momento. Creo que lo que ha provocado Internet o las aplicaciones es que ha coartado la sensación de sorpresa. Es Ujú, decir, tú ya no te vas a sorprender por alguien que de entrada no te gusta por las fotos, en claro. este caso, ¿no? Entonces eso nos ha codificado muchísimo y nos ha, o sea, nos ha convertido en robots. O sea, tú sabes que te gusta cenar McDonald's y nunca Por vas a por ejemplo. ejemplo, y nunca vas a pedir cualquier otra cosa, porque si sabes que te gusta eso, el riesgo que quieres tomar tú para pedir otra cosa que sabes de entrada que ya no te gusta, no lo vas a tomar. En cambio, si quedas en un cruising de verdad, en un espacio pues un espacio público, pues tú te puedes dejar sorprender porque no sabes muy bien lo que te vas a encontrar. Entonces, sí, las redes sociales e Internet lo que sirve es principalmente para encasillarte, o sea, para... Bueno, le han robado, diríamos de alguna manera, a todo el público un espacio que yo creo que es histórico, ¿no? Las zonas de cruising que al final no dejan de tener una relevancia de, bueno, pues de espacio, iba a decir seguro, pero de alguna manera donde no te podían reconocer porque era un sitio oscuro, o porque allí no te ibas a encontrar a alguien que te conociera, y entonces eso se ha trasladado en gran parte a las plataformas que han captado. Entonces, y allí directamente te saltas el paso del encuentro físico y de la decisión del momento, ¿no? Porque estás en la tranquilidad del sofá de tu casa, pues eso, haciendo scrolling, decidiendo que sí, que no, que está bien, que no está bien, que te gusta, que no te gusta. Y encima, si no te gusta, no tienes ni por qué gesticular, bloqueas y ya Y está. chao. En cambio, creo que sí que es verdad que, sobre todo cuando hicimos todo ese estudio de cómo eran esos códigos en un espacio físico de cruising, en un encuentro, pues hay toda una simbología que creo que pertenece a la cultura gay, ¿no? De cómo funcionan esos gestos de me gustas, no me gustas, me interesa, no, te dejo mirar, te dejo sumarte. Entonces, todo esto es todo un lenguaje que de alguna manera queda en los subterfugios de que evidentemente no está dentro de la cultura general. Ujú. Y yo de esto no se lo puedo contar a mi padre para que lo entienda, porque es una cosa que forma parte de una cultura, bueno, pues de nuestro colectivo al final, ¿no? ¿Algún Eh, ejemplo para la gente que no haya ido de cruising? bueno, hay un tema de aguantar miradas, es que son cosas muy sutiles. Hay un tema de acercarte la mano a la entrepierna, que a veces ni siquiera es agarrarte el paquete, tiene que ver con bajar esa mano, tiene que ver con mirar, tiene que ver... De hecho, a ver, como curiosidad, nosotros en la película hay una escena dentro de un bosque de cruising y el director de foto y el gaffer, que es la persona que se encarga de toda la iluminación de la película, claro, nosotros haciendo lecturas de guión no acaban de entender pues como qué diferencia había entre un bosque normal y en una zona de cruising tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Y una noche, durante las localizaciones, nos los llevamos a la zona de cruising Caso práctico. Heteros. sí, sí, dos chicos heteros. Además tuvimos que entrar, bueno, Luis entró con un chico, yo entré con el otro, fuimos como de alguna manera haciendo una especie de tour, encapuchados, un poco discretamente, ¿no? Y fue todo una masterclass en directo, ¿no? Viendo, pues, mira cómo funciona la luz aquí, porque si te pones aquí no te ven la cara, y aquí pasan coches e iluminan. Bueno, pues aquí habíamos hecho todo un trabajo previo nosotros que queríamos llevar a la película, que tuvimos que trasladar a gran parte del equipo que Claro. nunca se había visto en una de estas. Y Para que lo fue un entendieran. caso, sí, sí, como que dices, jo, ¿no? ¿Por qué tengo que estar yo explicando esto cuando es una cosa que todo el mundo sabe lo que es el cruising, ¿no? De Exacto. repente, y trasladarlo con ese nivel de autenticidad, de gusto, y que no pareciera una cosa impostada. Lo mismo nos pasó con el tema de atrezar ese espacio, ¿no? Porque teníamos claro que no íbamos a meter a un equipo de 40 personas en una zona de cruising de verdad. De verdad, estás invadiendo unos espacios que creemos que no era necesario. Entonces tuvimos que atrechar un bosque para que pareciera que era una zona de cruising. Entonces, bueno, pues esto, un equipo de arte se fue una mañana con sacas a buscar basura a una zona de cruising, porque el montar basura de una manera poco orgánica no cuadraba. Entonces, bueno, con esto quiero decir que nuestra manera de producir esta película ha querido de alguna manera, pues como
pues reivindicar y no hacer un cartón pluma sobre lo que suponen estos espacios, ¿no? Exacto. Sí, no convertirlos como en un decorado, Un parque sino realmente temático. tratar de intentar integrarlo de una forma como más natural. Sí, También yo creo que el tema, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Como hablamos, la carne, el cuerpo, la desnudez, ¿no? Y el sexo, es como algo que siempre como genera mucho debate dentro de las películas y además ahora con toda esta nueva, digamos, profesión de coordinación de intimidad, ¿no? Es como un elemento muy importante a la hora de cómo se retrata esto en las pelis, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo a nivel corporal, físico y de exposición muy explícita en algunos casos? Yo la coordinación de intimidad la entiendo mucho de cara a industrializar un arte, que es lo que se hace con el cine, Ujú, porque al final te das cuenta cuando estás en un rodaje que interviene muchísima gente que quizá no está tan familiarizada con la sensibilidad con la que se está trabajando esa escena. Entonces, esa figura me parece súper interesante porque yo como intérprete ahí estoy muy cómodo y muy tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Que yo, al trabajar el cuerpo desde la danza quizá o la performance, yo necesito canalizar a través de mi cuerpo el dolor y la emoción que siente el personaje. No creo que deba estar haciendo interpretando un papel. Yo trabajo desde el cuerpo y trabajo desde mi propia forma de interpretar, entonces lo hago desde la práctica, o sea, ujú, real. ujú. Por eso la obra de teatro es en directo y yo me conecto a esa plataforma de forma real para poder vivir esa experiencia. ¿Qué digo con eso? Yo creo que lo que quiero explicar es que yo no pondría a otra persona en el riesgo que yo me he puesto a mí mismo, porque me he sentido a veces en el escenario en situaciones en las que no me gustaría haber vivido. Así, como por ejemplo. Bueno, por ejemplo, eso, conectarme en directo a una plataforma hace que puedes encontrar cualquier cosa. Yo recuerdo uno de los bolos que hice en Dublín, estaba un hombre se puso a insultarme muy fuerte durante el espectáculo y realmente es doloroso, porque tú no estás preparado para que alguien te insulte en escena, Mm. ¿no? Yo no querría que otra persona lo hiciera, yo no podría ser el director de eso y que lo interpretara otra persona, pero sí yo mismo, que soy el responsable de mi propio dolor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la coordinación de intimidad la entiendo mucho en el cine y en lo que es De hecho, en la película hubo una figura de hubo esta coordinador de intimidad figura. porque evidentemente no estaba Lluís solo, con el público y un ordenador, no había todo un equipo de personas, entonces se tuvo que tomar una decisión, quién estaba en set, quién no estaba en set, mínimas personas imprescindibles, qué pasaba cuando acababa la escena, bueno, todo esto tiene una especie de protocolo y en nuestro caso fue muy sencillo porque Lluís estaba físicamente solo en la escena, Claro, claro. por tanto eso sintetiza muchísimo, pues eso, las posturas, los gestos, bueno, cómo tienen que estar esas personas, ¿no? Pero igualmente decidimos que sí, que tenía que haber una persona ese día en esa escena porque de alguna manera las entradas, las salidas, cómo de alguna manera cuando cortábamos y se acababa esa escena, cómo era esa coreografía, cómo salía Lluís de set, cómo salía vestido, tal. Bueno, es un tema y está claro que cada vez va a ser más necesario porque es lo que dice Lluís, no es lo mismo trabajarlo desde un carácter performático a que forme parte de la industria, porque entonces ya estamos haciendo otra cosa. Bueno, es Claro. la diferencia entre trabajar solo y ser un artista contemporáneo que hago mis movidas y entonces soy responsable de Que mí, tú marcas tus que yo límites, marco ¿no? mis propios límites al Ah, trabajar en una industria, Ujú. exacto, y cuando involucra a otras personas correcto, que tienen otros límites y entonces ahí hay que estar Mm, haciendo como esa mediación, ¿no? exactamente. Es verdad que, joder, ahora creo que hemos naturalizado mucho el hecho de enviar y consumir contenido sexual, tanto de forma privada como de forma un poco como más pública. De hecho, por ejemplo, tengo aquí datos de un estudio reciente que dice que casi el 20% de los adolescentes envía contenido sexual habitualmente por Internet y alrededor de un 35% lo recibe, ¿no? O sea, esto no solamente quiere decir lo que es el consumo, sino lo que es el envío, ¿no? En plan de, ujú. pues te mando un vídeo, me mandas un no sé qué, soy más consumidor, soy más exhibidor. En este caso, ¿qué es lo que creéis que cambia en Internet a veces para que la gente sienta como esa seguridad? Porque yo sí que creo que ha habido un cambio generacional en el sentido de que
la gente tiene como menos pudor a la hora de mostrar y que no es como algo que tengas como que ocultar, sino que forma parte más de, como una parte más de tu vida, que la compartes obviamente con quien quieres, pero que quizá el límite no está tan marcado, ¿no? Yo creo que hoy vivimos en la era de que la intimidad es uno de nuestros valores más poderosos. Es decir, todas nuestras intimidades tienen un valor y nosotros se lo damos cada vez que compartimos esa intimidad. La gente va a conseguir, o sea, la gente va a decidir el valor de su intimidad depende de cuánto lo enseñe. Es decir, ya estamos tan acostumbrados a ver la casa, por ejemplo, de los influencers, o dónde viven, o cómo es su vida, cómo es ir a un restaurante y hacerse fotos de lo que estás comiendo, Sí. o dónde estás viendo el mueble que te has comprado, la ropa que te has comprado. Es decir, Sí. esa intimidad que se ha comercializado con ella, porque tú lo que quieres conseguir enseñando todo eso es recibir la atención de un público, lo haces para alguien, aunque digas que lo haces para ti mismo, lo estás haciendo para alguien. Entonces, las personas que que no tomen esa decisión de enseñarlo, van a tener ese poder de tener una intimidad más privada. Entonces, yo creo que ahí lo que seguramente veremos con los años es que las personas quizá que hemos expuesto tanto nuestra intimidad pueda venirse en nuestra contra, ¿sabes? Y no saber el límite de hasta dónde grabar o no, enseñar o no. Tú hablabas un poco de las nuevas generaciones que están llegando y que los nuevos Que la gente adolescentes, se el manda fotos control. guarras. Antes Sí. era menudo guarro eres, qué haces, qué asco, Bueno, yo no creo sé que qué, y ahora la gente pues se abre un OnlyFans. hay un tema de Hay como también, mucha yo más creo- naturalidad a la hora de mostrar tu sexualidad, tu cuerpo y tal, y enviarlo y compartirlo, ¿no? Con los peligros que eso también Claro, conlleva, ¿no? Pero sí. A ver, desde luego que sí hay ese cambio, pero a la vez también hay como mucho tabú en hablar sobre el desnudo, muchísimo más quizás que cuando yo era joven, no sé. De repente ya no hay como playas nudistas, ya no hay como espacios, no lo sé, hay como una lectura muy diferente del cuerpo desnudo. No lo quizá a sé, lo mejor como en público, ¿no? En creo plan que de, hay yo qué como sé, un... Instagram, los pezones de las mujeres, no Sí, sé qué tal. sí. Pero vamos, yo creo que estamos viendo en un momento, no lo sé, a lo mejor tengo que revisarme yo cositas, en el que compartimos contenido sexual de forma íntima, privada, en plan de Sexting. WhatsApp, sexting y demás. Yo creo que el momento más álgido que hemos vivido, ¿no creéis? Para mí el problema es que el problema más grande es que lo hemos naturalizado. Es decir, ya no nos lo planteamos. Ya Claro. no vivimos el momento en que nos estamos haciendo una foto y la estamos mandando. Ya no es algo Especial, extraordinario, especial. claro. Es muy Ya. sencillo, Claro. realmente. Y lo hemos integrado muy fácilmente, igual que hacer videollamadas, igual que... Como que el grabarse ha pasado a una cosa como muy cotidiana, muy normal. Y eso es lo que lo que en el futuro vamos a pagarlo, porque realmente no sabemos cómo nos veremos en No te esas veo pantallas. muy optimista, ¿no? Es que pasa que no sabemos cómo nos veremos en la pantalla cuando seamos mayores. Entonces ahí es donde vamos a tener el decalage. Ya. Los selfies, por ejemplo. Los selfies que te haces a día de hoy Claro. no son los mismos que te vas a hacer dentro de 20 años. No. Tú cuando te vayas a ver dentro de 20 años vas a utilizar la misma naturalidad porque lo habrás estado haciendo durante 20 años, pero no serás el mismo. Entonces, en ese decalage entre lo que tú has estado viendo durante tanto tiempo a lo que realmente se va a convertir cuando seas mayor, tú ahí vas a tener un conflicto físico. Sí, un pero conflicto... por ejemplo, la generación Z, tú entras en su perfil de Instagram y no tienen ningún post permanente. Todos son fotos que duran menos de 24 horas. Pero porque están agobiados y agotados de verse y de... Uy, Dios mío, qué liada que acabo de hacer, ¿no? O sea, ¿cómo he pintado la mesa? Ay, qué Me bonito, encanta. mira qué bien. Oye, qué bonito. Mira, voy a poner mi nombre. Muy performático. Bueno, es que artista chica. contemporáneo. Oye, chica, pero no ¿cómo puedes. estoy? No, un poco eso, ¿no? Que no sé, creo que estos son tendencias y que seguramente en 10 años habrá una nueva generación y tratará los selfies, no querrá ni verse la cara, o se Claro. pondrá un filtro constante que nunca sabrá qué cara ha tenido con esa edad, porque como se están poniendo filtros de Snapchat constantemente, realmente es incapaz de asimilar lo que ve en el espejo cada mañana. No lo sé, la verdad es que es un misterio. No somos y que conscientes. ya veremos, que solo el tiempo dirá lo que va a pasar. Hablamos mucho de exponerse también, pero está la otra posición, ¿no? Que es la de mirar, ¿no? También hay mucho en el mundo en el que vivimos de mirar, ¿no? Consumimos
los perfiles de otras personas, eso también tiene un impacto sobre nuestra salud mental muchas veces, ¿no? Porque estamos obviamente solamente fijando nuestra mirada en todo lo maravilloso que es lo que vemos fuera de nosotros, ¿no? Pero me pregunto también por ese lado un poco como voyeur, ¿no? Que también tiene la peli. ¿Qué pensáis de todo esto? O sea, porque yo siento que tú entonces eliges hacer esta performance en la que se basa la peli porque te gusta más esa posición, ¿no? Pero, ¿qué piensas de la otra posición? O a lo mejor Joan es más el voyeur porque Yo soy más te voyeur. gusta como Yo la creo cámara colocar, ¿no? Como crear Sí. imágenes, ¿no? Yo creo que ahí está nuestra amistad, conexión. nuestra Simbiosis. conexión, sí. Sí. Respeto. Mi palabra principal es respeto para hablar del voyeurismo o hablar de la mirada, porque yo lo relaciono con el público. O sea, el Claro. público que viene a mi obra de teatro es el voyeur, es el Claro. mismo que está en Chat Roulette, que también es el voyeur, y es el que me mira las stories de Instagram, que también es el voyeur. Para mí, respeto, y creo que el proyecto habla precisamente de ese respeto que tengo hacia ellos, porque ellos son los que me acompañarán durante la carrera y son a quienes les debo los frutos de mi carrera. Y digo respeto y también y quiero dejar claro que, uno de los motivos principales del proyecto es no exponerlos delante de nadie ni intentar utilizarlos para que la gente sepa quiénes son o sepa quiénes participan en este chat roulette. Dices de las personas que aparecen en las pantallas cuando tú haces la performance. Exactamente. Que el foco no es, mira este tío guarro lo que está haciendo. Exactamente. El foco es al revés. El foco es yo cómo me estoy modificando a mí mismo para gustar a esas personas. O sea, quiero decir, quien me pongo en riesgo es a mí mismo y en la película también. O sea, no para nada es exponer a nadie. Y hay un punto de placer también, supongo, ¿no? Yo tengo Claro. una amiga que a ella le encantaba ponerse en chat roulette. Dice, ya había tardes que me encantaba ponerme en chat roulette y hacerles disfrutar y disfrutar de mí misma, siendo mirada, siendo adorada, ¿no? Como también hay este punto un poco de validación, que mientras sea desde un lugar de conciencia, pues no lo sé, ¿no? Al final es como... Y un espacio físico diferente, que eso Claro. también da una seguridad y un cierto control sobre cuándo parar, ¿no? O cuándo Exacto. cerrar, o cuándo pasar. Claro, y por qué poder unos límites a una cosa que es un deseo, un kink o un morbo que tú tengas de disfrutar siendo mirada, ¿no? Mientras no sea desde un lugar de es que necesito hacer esto para sentirme válida o no. Bueno, es que yo uno de mis problemas es que he juntado mi creación artística con mi morbo, quizá, y entonces lo que se ha convertido es que yo soy adicto a hacer mi obra de teatro. O sea, yo me doy cuenta cuando hago la obra de teatro, aunque esté reventadísimo, porque no puedo más, esa hora en la que yo estoy en el escenario estoy contentísimo, porque estoy viviendo lo que es algo para mí esencial en mi placer, ¿no? Que es el que me miren, ¿no? El hacer algo para que me miren. Entonces, por eso me está costando tanto de abandonar la obra de teatro y hacer pues la has dicho al siguiente. principio en plan de estoy diciendo adiós, pero muy bajito, dejando, ¿sabes? Lo estoy dejando muy lentamente. Claro. Oye, que me voy, bueno, me voy, bueno, ya me iba. Pero no te vas, ¿no? Exacto, pero... ¿Qué placer recibes tú, o sea, cuando te miran? O sea, ¿cómo funciona? Para quien nos esté escuchando o viendo, que entienda un poco con dónde está eso. Bueno, pero ese es gusto. porque es el placer de muchos artistas, que es el placer del dolor, sentir el dolor y representarlo en el escenario, porque además sabes que es interpretación y sabes que es final, sabes que se va a acabar, sabes que después del aplauso te vas a tomar una cerveza con tus amigos. Claro. La representación del dolor muchísimas veces es adictiva, porque durante toda nuestra vida no tenemos espacio para hacer algo parecido. Exacto. Entonces, claro, muchos artistas viven de ese dolor y no pueden, son capaces de pasar página, porque realmente es muy placentero también vivirlo. Y muy catártico, claro. Totalmente. O sea, tanto para el que lo hace como para el que lo ve, si es una obra que conecta contigo, ¿no? Y yo la vinculo encima con un deseo, como un morbo, que es el que me miren otras personas y que sientan deseo por mí. Entonces, imagínate que tengo que dejar de hacer esta obra porque me voy a volver loca, literalmente. Bueno, ya estás en proceso. Camino. Es verdad que la validación ahora en el mundo en el que vivimos, las redes sociales, Instagram, no sé qué, no sé cuántos, es como muy fuerte. Y todo esto de los thirst traps, ¿no? Que me gusta a mí mucho este concepto de pues toda esta gente que se expone en internet de forma muy sexy como para ganar validación, ¿no? Tenemos esa parte que yo creo que cuando uno es capaz de argumentarlo y explicarlo, pues no es problemática.
qué pasa cuando sí lo es, ¿no? Cuando de repente como que necesitas estar todo el rato mostrándote de una determinada forma o proyectándote de una determinada forma para ser querido, visto, validado, likeado o comentado, ¿no? A ver, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Esto es lo que ha pasado siempre con la fama, que antes venía por otros medios, ¿no? Ya fuese, bueno, pues los actores de cine, ¿no? Como los modelos, y luego ya a través de internet y las redes sociales, pues llega esta figura del influencer, ¿no? De la persona que valida todo con unos números de los cuales, bueno, pues ahora sí que somos capaces de leer, ¿no? De alguna manera. Esos seguidores, esos likes, ¿no? Hay que ir alerta, no sé, yo creo que... Hay categorías, ¿sabéis? Vosotros que estáis muy metidos en esto, ¿definiríais que hay categorías de tipo de, en este caso vamos a decir, chicos? ¿Cómo en categorías? No te entiendo. Pues que hay diferente, pues que este es más estilo no sé qué, este es más estilo... Hay unos que son, pues depende de cómo te muestres, es como yo quiero vender que soy un intelectual, yo quiero vender que tengo unos pechos enormes, yo quiero vender que soy la pasiva super bottom del mundo, ¿no? Como que hay como categorías, Es ¿no? que los gays nos gusta mucho categorizar a las Sí, personas, sí. eso sí que es verdad. Yo creo es que con nuestro. las 9 primeras fotos del grid ya sabes por dónde van los tiros, porque hay unas narrativas. Yo veo absolutamente perfiles donde solo hay pómulos o donde solo hay piernas. Y luego esto... O pies. Bueno, de los Bueno, pies ya me parece un poco más raro, pero bueno, desde luego que yo creo que hay tantos perfiles y atractivos como morbos hay, desde luego, pero sí. Ahora yo he visto mucho estos vídeos que ahora se han puesto de moda de tíos petadísimos recibiéndome masajes como con mucho lubricante o lo que sea, que les masajean las tetas, pero y dices, ¿qué cosa? O sea, como... No sé, qué curioso. ¿En qué momento llegas a que... El algoritmo que dice más de ti mismo que eso te gusta, que cualquier otra cosa. Sí, no, sí. yo una de mis obsesiones es la construcción de esos personajes. Es decir, tú dices que hay categorías, yo también las veo, no sé si las sé identificar, pero sí que sé que hay construcciones. Eso no es natural. O sea, tú no naces con ese talento, tú te lo construyes, ¿no? Los que has mencionado te los tienes que construir. Entonces, en esa construcción, a mí me interesa mucho saber cómo llegas hasta ahí. Si es porque te das cuenta de que les gustas a un público, entonces tienes más likes, entonces repites un patrón, o sea, como prueba-error. Exacto. O que realmente tú quieres ser esa persona porque te has convencido a ti mismo de que es tu manera de encontrarte un espacio en el mundo, ¿no? Me interesa mucho de cómo hemos llegado hasta ahí porque creo que nos define, como te he dicho, nos define el algoritmo, pero también nos modifica. Entonces somos, en gran parte, lo que sabemos que funciona en Internet. Eso es una puñetera locura. Es decir, y lo que funciona en Internet y lo que valora el algoritmo es lo que deciden los propietarios de ese algoritmo, que es lo que funciona. Pero entonces no nos olvidemos de eso. Pero entonces lo que somos creaciones hechas por capitalismo, sí. pero aparte seguro con IA. Porque con IA o con otros mecanismos, pero estamos hechos, o sea, cada uno de nosotros estamos hechos porque cumplimos unos requisitos y nos hemos metido dentro de esas casillas. Si te pones a pensar que el día que tiras el teléfono al mar y te despides de todo eso, ¿quién eres? O sea, ¿dónde vas? ¿Sabes? ¿Qué es lo que te motiva? O sea, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de tirar el móvil al mar? Es que no seríamos. Claro, pues a eso me refiero. Y luego, verdaderamente, si te dieras esa oportunidad, al rato descubrirías... Menos mal. Estoy mucho mejor. Claro. O sea, como que hay todo un mundo más allá de la pantalla. Sí. Como que hay una falta de conciencia real sobre, más allá de que esto sea una herramienta interesante, que cuando de repente desconectas de ella y te quitas esa, bueno, pues esa cosa, realmente empiezas como a conectar con tu intuición, con tu voz, con lo que verdaderamente quieres. Sí. Mientras tanto, hay muchos juegos mentales de los que no somos verdaderamente conscientes, que están todo el rato en juego en el momento en el que entramos y estamos como ahí scrolleando, ¿no? Total. ¿Cómo creéis que la tecnología en vuestro caso ha impactado o ha jugado en vuestra concepción como personas? Bueno, no lo sé, es que es verdad. Pero que son preguntas que creo que ahora que la respuesta es muy diferente ahora, quizás, que antes de la pandemia. Claro. Porque creo que era un proceso que se estaba
que se estaba como de alguna manera consolidando, ¿no? Que la mayoría de procesos ya no pasan por el voz a voz o por Exacto. el cara a cara, Ujú. sino que ahora para cualquier cosa que quieras hacer en el mundo puedes hacerlo desde casa a través de una pantalla y que, como repito, creo que la pandemia fue como el momento perfecto para acabar de decir que eso estaba bien, era correcto, se puede teletrabajar, puedes hacer la compra online, puedes hacer terapia online, ya no hace falta ni que vayas al despacho y le veas la cara de verdad a tu terapeuta, no lo sé, y luego de repente parece muy raro tener sexo a través de una pantalla, cuando el resto de las cosas las hacemos a través de ahí. Exacto. Yo te diría, ¿qué nos ha cambiado? Pues, no, pues lo ha hecho muy sigilosamente, muy por detrás, pero desde luego tú vas en el metro y no hay nadie que hable entre sí, todo el mundo está absorto por su pantalla y desde luego que llega un momento que parece un poco esto, la droga del fentanilo, esos vídeos de la gente Claro. colgada en las calles, pero tú vas por Gran Vía y a no ser que vayas con tu madre hablando de algo muy concreto, la gente está mirando una pantalla y no haciendo nada realmente urgente. Sí, sí, ni urgente ni relevante. A mí me ha modificado en el hecho de que al enfrentarme a un ensayo de teatro, de danza, yo no puedo despegarme del teléfono, de la pantalla, más de media hora. Entonces, lo que me veo y lo que me ha afectado es que mi creación pasa por la pantalla. Mm. Por eso aparecen pantallas tanto en la película Mm. como en la performance. Soy incapaz de crear sin la pantalla, porque creo que mi código y mi lenguaje y mi forma de relacionarme con el mundo es solamente bueno, solamente no, pero en gran parte por la Y ahora pantalla. estaba pensando también incluso en las relaciones amorosas y de amistad y demás, ¿no? Que con la vida que llevamos, que es tan difícil vernos en persona y que todo o mucha de nuestra comunicación pasa por mensajes, notas de voz, vídeos, Y una fotos y cosa demás. de la impaciencia, ¿no? Y de la También, impaciencia, es ¿no? De que... no poder aguantar a verte esta noche con tu pareja o el viernes con tus amigos o lo que sea. Claro, de repente nuestras relaciones han pasado a ser en gran parte, en un gran porcentaje, digitales. Sí, y a totalmente. ver, Pero no somos muy conscientes de ello. Somos más conscientes a lo mejor cuando estamos viendo a otras personas con las que no nos relacionamos. Pero a lo mejor sí, tú llevas hablando con tu madre 3 semanas por WhatsApp, y pero no es que no pasa la has nada. visto, Ya. ¿sabes? Y sin embargo tu sensación no es esa. No, y relaciones a distancia ha habido siempre. Ha habido relaciones epistolares de cartas que tardaban 15 días en volver y a gente le funcionaba. Pero ahora estás 20 minutos sin que te contesten un mensaje, ves que esa persona está en línea porque igual está contestando a otra persona. Me está y haciendo te un gaslighting. pones histérico. Este tipo que está encima escribiendo, borrando, escribiendo. Pero por favor, ¿en qué nos hemos convertido, no? Sí, y, sí. y qué sensaciones tan sumamente de ansiedad provoca todo eso, ¿no? Porque al final hemos conseguido que eso domine prácticamente el 100% del tiempo que estamos despiertos. Exacto. Bueno, una de las cosas que aborda la película es lo muy conectados que estamos con el resto del mundo, pero lo muy solos que nos sentimos. Claro. Entonces la soledad, y por eso sí que sé que es Mm. una película que es extrapolable a muchísima otra gente, que no solamente del colectivo, porque habla de eso, de la soledad que siente uno al estar constantemente hablando con gente por internet, desconocidos con los que sí, podría quedar incluso, podría tener una cita, podría ir a su cama, podría tener cualquier cosa, pero no lo hace. Bueno, es esa incapacidad de traspasar Al la espacio pantalla. O sea, físico, es que sí. realmente nos hemos convencido de que nuestra única forma de vida es tener el móvil y Claro. hablar a través del Y que móvil. nos parece comodísimo igual de real. Claro. Exacto. Entonces, y ese bueno, miedo incluso a la intimidad, ¿no? Ujú. Al decir Sí. luego cuando estás en persona cómo gestionas un conflicto, una situación, cuando no puedes bloquear a la persona porque la tienes enfrente, no puedes, a ver, ahora le tengo que puedes salir aguantar corriendo, pero una es como, hora y claro. cenar con esta persona o beberme otra copa y me quiero ir, ¿no? Luego es verdad que también hemos hablado, hemos hablado más de lo que yo me pensaba de los riesgos o de un poco de la parte un poco como chunga, ¿no? Que es como la parte un poco más violenta, que como decimos que nos está afectando por un lado en las redes sociales y que también nos afecta cuando nos estábamos construyendo como personas y viendo un poco nuestra Identidad. identidad y nuestra sexualidad. Claro, en el mundo en el que vivimos ahora, ¿qué parte positiva, porque así le doy la vuelta a esto que tenía aquí, qué parte positiva podemos ver a todo esto? Claro, porque Oye, en he un hecho unos mundo en el amigos que... buenísimos, a través de internet. Bueno, Amigos que han mira, trascendido en la... mira qué lejos habéis llegado. Esta película Nosotros- existe gracias a que, no sé, en 2012 o 2013, Luis y yo
de repente conectamos y no sé cuántos años después yo vi su obra, me encantó y aquello fue evolucionando y aquí tenemos la película que habla en gran parte de ese germen, ¿no? Todos sabemos que no es el mal, las No, redes no, sociales no. no son algo puramente negativo, claro que no, evidentemente nos conecta con el mundo externo. Y seguro que ha permitido a muchísima gente sentirse validada y sentirte que tiene referentes y sentir que no está sola en el mundo y para mí eso creo que es una cosa que las generaciones que vienen antes de nosotros no podían decir porque solo consumían lo que el Star System permitía que llegase a la televisión, al cine o a las revistas, ¿no? Y ahora tenemos la gran suerte de poder acercarnos a espacios y sentirnos seguros y encontrar gente con la que conectamos, con la que tenemos los mismos fetiches, con la que no nos sentimos intimidados o juzgados. Y eso a mí me parece, ya os digo, maravilloso a la vez que, bueno, no sé, a mí me ha permitido vivir casi itinerantemente en 1000 ciudades y no perder contacto con gente que, bueno, me parece maravilloso. Yo viví mogollón de años en Barcelona, Lluís forma parte de mi grupo de amigos, ahora vivo aquí en Madrid, pero tengo el sentimiento y siento que tenemos la capacidad de conectar igual, ponernos al día, incluso hacer una película, porque el guión lo escribimos a distancia por Skype. Entonces, como en realidad se le puede dar la vuelta a la tortilla y es perfecto. Simplemente volvemos a lo mismo y un poco a la idea que planteábamos al principio. No vamos a juzgar o no vamos a sentenciar que esto esté bien o esté mal. Informémonos sobre lo que hay, tomemos cartas en el asunto para que de alguna manera no domine nuestra vida. Exacto. Yo creo que teniendo eso claro, Internet es maravilloso. Y nuestros gustos. Yo, por ejemplo, el cine lo descubrí en Internet y yo vengo de una familia que nunca me hubiera introducido al mundo del cine. Entonces creo que también una victoria de las redes sociales es una justicia social, que es que gente que no venimos de círculos culturales o que nuestras familias no nos han podido dar ese espacio, lo hemos conseguido a través de Internet. Sí, O sea, democratiza mucho. Hay una cosa que totalmente. creo que permite. Yo, ahora sí que, bueno, quizás tiro muy atrás, pero mi primera peli la construí gracias a que vi que se podían hacer películas de una manera muy casera, ¿no? Yo la rodé con una cámara de fotos, con -4 de presupuesto y de repente, gracias a Internet, esa peli funcionó y me dio la oportunidad de poder seguir haciendo cine. Entonces, bueno, pues ojo, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, Tiene, sí. Hay mucho conocimiento que puedes adquirir a través de Internet, sí. tutoriales, puedes aprender Vínculos, cine, vínculos, conocer sí. personas. Aquí hay Total. una parte súper positiva que quizá a lo mejor ahora está un poco ensombrecida por como una nube negra que parece como que ha tomado Internet, ese Internet que conocimos cuando empezamos, que como bien decíais era como más naif, más inocente Más o amable, más amable, sí. o que no había pues tanta estrategia detrás de todo lo que la gente hacía, ¿no? En las redes, ¿no? Y sin embargo ahora como que esa malicia, digamos, y esta estrategia es más agresivo. y Yo creo que es más agresivo. Antes era más, sí, inocente, como creo que había una cosa como de... Sí, de novedad también, de nadie no existían los algoritmos. Tú llegabas a un sitio porque de repente alguien te había hablado de esa web o de ese chat o de esa historia, o entra aquí que verás en esta web hay esto. Entonces, bueno, al final ha habido un poco de perversión en cuanto al posicionamiento de las cosas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, lo que antes quizás democratizaba, ahora quien tiene dinero puede posicionarse mejor y puede comprar seguidores incluso, o puede bueno, generar una falsa imagen de X o de Y. Pero bueno, yo creo que como en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Obvio, claro, hay que informarse. ¿Y qué es lo que esperáis que pase con esta peli? Porque esto, ¿os lo esperabais? No. No, para nada, para nada. Yo te diré, de verdad, que lo que espero es que llegue al público, que supongo que es lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero sí que creo que llegue de una forma genuina en cuanto al dolor que mucha gente ha vivido en su adolescencia, que es esa necesidad de validarse y esa necesidad de encontrarse a uno mismo por Internet. Y que mucha gente está sufriendo ese tipo de validación desde la soledad de su casa y se piensa que no hay nadie más que lo pueda entender, pero eso no es cierto. O sea, todos estamos en ese barco, aunque no lo hablemos en cara a cara, ¿no? Entonces, que encuentren esa película, que la vean y que sientan que no están solos en este
esta cosa rara que nos está pasando a los humanos, que nos relacionamos a través de putas pantallas. Bueno, creo que es lo que espero de la película, claro. Adolescentes y no tan adolescentes. Bueno, porque claro. Esto es across the board, Sí. o sea, en plan todo el mundo. Total. Tú hablabas antes de que en esta última edición del Festival de Málaga ha habido un gran triunfo, ¿no?, del cine queer o del cine que sale de un poco de la heteronormatividad, vamos a llamarlo así, y que ha tenido la suerte de ser reconocida con una serie de premios y una serie de reconocimientos. Y el otro día mi madre no entendía muy bien, ¿no? ¿Qué significa esto, Joan? ¿No? Porque hay un premio económico, tal, pero esto va a la productora, tal, no sé qué. Digo, sí, pero mamá, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que estas dos biznagas que hay aquí nos van a poder permitir seguir trabajando en la línea de las obras que queremos hacer. Y eso es muy importante, porque hacer este tipo de películas no solo son arriesgadas por el tema, por el trasfondo o por la forma, sino porque de alguna manera te sitúan como creador dentro de unos espacios. Y cuando esos espacios se leen como un fracaso, se leen como una cosa de los márgenes, que está, bueno, evidentemente es una película que sale de los esquemas de una gran película comercial, pues no te permiten seguir trabajando. Exacto. Y cuando se validan películas, ya sea de una manera o de otra, gracias a la prensa, gracias al público, gracias a los premios, nos permiten, creo que a personas como a Lluís, como a mí, como ahora a Marta Matute, que ha hecho una película que ya, tío, yo salí, encantado de ver esa película, poder seguir haciendo cine. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y seguir montando el lobby. Yo lo digo todo el rato. El lobby, porque aquí vamos poquito a poco, chicas. Y yo entiendo que los fascistas tengan tanto miedo, porque claro, lo estamos montando muy bien y encima somos gente mucho más divertida. Buenos. Con más gusto. Con mucho más gusto. Más con gusto. Muchas, no sé, con más criterio. Entonces yo entiendo que esto a la gente le ponga nerviosa. Pero confío y creo y de verdad siento que esto cada vez es más grande y que al final las unas a las otras nos vamos a ir dando la mano en esto, y el hecho de que estos pasos se estén dando pues abre camino para que verdaderamente, pues yo qué sé, todas nos sintamos representadas, que al final yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Sí, encontrar un cine diverso, ¿no? Un cine donde no solo se vea, pues eso, un esquema de familia que ellos dicen normal, pero bueno, oye, Sí. que yo ya de esas no conozco, porque yo no puedo tener, tal y como está el panorama, no me puedo ni permitir comprar una casa. Entonces, bueno, volvamos a la tierra, aterricemos, seamos conscientes de las realidades que hay, de las identidades que hay, de los modelos de familia que hay, del tipo de arte que hay, ¿no? Y disfrutemos de ello, porque también el arte, aparte de reivindicar, que no nos vamos a cansar de ello, es para disfrutarlo. Exacto. Y el tipo de lenguaje, yo creo que la peli tiene un lenguaje propio y un lenguaje que quizás se escapa de los márgenes, o sea, se escapa hacia los márgenes de lo mainstream, y yo creo que nos merecemos también poder llegar a este tipo de propuestas más aquí en España y hecha aquí, que creo que es muy bonito y que creo que el público lo va a valorar, de verdad. Sí. Y el hecho de que existan estas películas también demuestra que la gente no solo quiere las historias contadas de una determinada forma, sino que el hecho de que cada vez vayamos accediendo las personas queer a lugares de mayor poder, va a permitir demostrar pasito a pasito, como estamos viendo, que hay interés. Que el interés es real y que la gente tiene ganas de ver otras cosas que se salgan de lo... Que le sacudan un poco la y que le cabeza, sacudan, ¿no? Y que de alguna manera no le doren la píldora, porque al público le gusta mucho esta sensación de sentirse muy representada, el público generalista, pero es que a los demás también. Entonces nos gusta ver películas donde de alguna manera nos podemos sentir parte de ellas, representan algo que hemos vivido nosotros, te llevan a lugares, situaciones, sentimientos que se salen de lo común o de lo que es puramente bueno o te hace sentir bien. Pues ostras, un poco de riesgo, ¿no? En la vida, y un poco de chicha. Yo lo echo mucho de menos. Estoy un poco cansado de ver películas aburridas, películas que me cuentan lo mismo, películas que son una detrás de otra como una absoluta máquina de hacer churros, y que aunque tengan un título diferente, al final me están contando absolutamente acaban lo mismo. igual. Sí, y siempre premian a los mismos. Quiero ver propuestas frescas, propuestas jóvenes, propuestas rebeldes,
Jo, sí. Y además yo sí. creo que de verdad, si hemos crecido viendo tantas pelis tan normativas y tan básicas y hemos salido así, yo os digo, chicas heterosexuales, chicos heterosexuales, que si veis películas maricas queer, no os preocupéis que no os vamos a transformar en nada que no sea maravillosamente bueno. O sea, siempre pienso que hay como esta oportunidad de expansión, ¿sabes? De enriquecerse, en plan de, en vez de reducir, vamos a ampliar las opciones, ¿sabes? Como que cada vez haya más opciones y cada uno pueda hacer lo que quiera, como quiera y que lo maneje y que lo mezcle como le venga bien, ¿no? Claro. O sea, que creo que solo ganamos, no perdemos, o sea, solo ganamos. Desde luego. Así que nada, ¿queréis decir algo más? Un besito para Internet. Pues un besito para Internet, qué bueno. Un besito para nuestros amigos de Internet. Exacto. Me encanta hacerlo live. ¿Cuánta gente hemos conocido por Internet? ¿Cómo nos hemos conectado a mucha gente? Y hemos Yo estoy muy agradecido a la gente de Internet, de verdad te lo digo. Yo cuando en la pandemia hacía directos de TikTok y veía que había 2 personas conectadas, esas dos personas, o sea, bueno, la vida. Te la vida y más. Profundamente validado. No, ni te lo imaginas. Sí, por esas 2 personas. Hoy estoy aquí. Va por vosotras. Va por vosotras. Va por vosotras. Pues nada, muchas gracias, muchísimos más éxitos y nada, todas al cine cuando sea posible. Claro. Y mientras tanto a darle a seguir a esta gente maravillosa y apoyar el cine queer y disidente porque... Chicas, esto cuesta mucho, pero poco a poco lo vamos a seguir consiguiendo. Un besito. Muchas gracias.